de rosas salvajes y arañas en la barriga. Rosa salvaje. Te seguiré a todas partes. El cielo negro cubierto de estrellas estaba poco a poco menguando al pálido azul del amanecer teñido de naranjas, rosas y fucsias poderosos. Un leve lila se arremolinaba entre las nubes, mientras el sol rompía la oscuridad pacífica de la madrugada con sus primeros rayos dorados. Las tonalidades malva cada vez más nítidas. Estrellas que se desvanecen en la nueva luz de la mañana y un mundo que despierta en caos. El viento algo frío golpea las pieles pálidas teñidas de hollín, ceniza y sangre seca, cabellos desordenados, revueltos por la brisa poderosa contra la que chocan en su rápida huida. El sonido persistente de sirenas de policías y bomberos aún los perseguían en la distancia, cada vez más lejos, pero aún presentes. Los tejados y callejones se habían vuelto un mar de héroes y oficiales. Ningún lugar era seguro. Pero aquí en el aire, más libres que nunca y tan llenos de adrenalina, nada parecía importante. El viento batía los cabellos nuevamente verdes del pecoso, su mentón manchado de sangre, mientras una nueva estela de la misma se abría paso por su rostro, ojos cansados y desenfocados, labios agrietados, aún rojos, solo por el intercambio de besos agresivos, ojeras cada vez más pronunciadas y un sudor frío cada vez más evidente. Deku no estaba bien. Pero en realidad cuando lo ha estado, las respiraciones del joven con pecas eran laboriosas y evidentes, casi parecía resollar, su cuerpo temblaba y a medida que avanzaban, fue evidente para el bicolor que algo andaba mal, ya que su altitud oscilaba, iban muy alto y de pronto comenzaban a caer solo para recuperarse un poco después y volver a la altura segura de donde venían. ¿Necesitas descansar?, preguntó con una preocupación genuina Shoto, mirando atentamente el cuerpo del villano más bajo. Deku solo lo miró un momento antes de negar rápidamente y maldecir tras sus acciones. Al parecer la negación enérgica con su cabeza le había hecho peor. Necesitamos llegar pronto a la guarida, dijo el niño de cansados ojos verdes, mirando a la distancia por sobre la neblina de cansancio que salpicaba sus ojos. Necesito que estés atento, Shoto alertó el más bajo mirando al bicolor. Me voy a desmayar, advirtió. Sucederá de un momento a otro y no debes asustarte, es lo natural cuando me excedo, explicó. Ante sus palabras Shoto miró con mayor preocupación su condición y mordió sus labios con impotencia al notar la incesante hemorragia y el cada vez más pálido cuerpo del tembloroso chico a su lado. Nuevamente quedaron en silencio mientras el hijo menor de Endeavor procesaba lo dicho por el pecoso. Entonces y solo entonces reconoció que no habían hablado después de partir del edificio en llamas. Sus labios habían estado sellados y picando con un adormecimiento dulce. Jadeó entre dientes y cerró sus ojos. Se habían besado. Shoto acababa de tener su primer beso. Un beso entre la muerte, el caos y la decadencia. El joven con heterocromía no pudo evitar recordar el contacto. Los labios suaves aunque algo agrietados de Deku sobre los suyos, sus lenguas juntas, sus respiraciones combinadas, el calor de sus cuerpos presionados. Shoto tragó, duro y ruidoso mientras un remolino de emociones nuevas lo sacudía y algo se revolvía violento en su estómago, casi dando cosquillas incómodas. El fantasma de los labios del pecoso aún persistía en su mente, así que inconscientemente llevó su mano hacia sus labios y acarició el lugar como añorando el contacto. Ya veo la cuadra del bar, murmuró rápidamente a su lado el peliverde, atrayendo la atención del bicolor. Rápidamente lo veo, respondió quedamente Shoto, alejando sus dedos de sus labios, pero lamiendo el lugar igualmente. Falta poco, señaló el bicolor, y entonces el cuerpo del pecoso tembló violentamente y un jadeo dolorido escapó de sus labios antes de que ambos comenzaran a caer sin control, el suelo aún muy por debajo de ellos. Shoto apenas si tuvo tiempo de reaccionar, su cuerpo se estremeció contra el viento, ahora sin control sobre su caída inminente, como pudo se sacudió en el aire y aleteó hasta lograr alcanzar al pecoso, que caía solo una fracción de tiempo más lento que él, debido a su pequeño cuerpo y la diferencia de peso. Shoto lo agarró con fuerza entre sus brazos y se sacudió hasta lograr que su mano acunara la nuca del inerte pecoso. Sus músculos se tensaron y todo su cuerpo se contrajo en un agarre feroz
berreó antes de que un grito desgarrador que parecía provenir de las entrañas del bicolor llenara el aire. Su mano, aquella que dominaba el hielo, fue rápidamente extendida al frente. La presión del aire y la gravedad misma lastimaban su extremidad y la forzaban a posiciones dobladas, pero se mantuvo firme y con fuerza comenzó a producir hielo, tanto como pudo, tan liso y poderoso como su cuerpo inestable se lo permitió. Ambos jóvenes cayeron entonces deslizándose sobre un endeble resbalín de hielo que en realidad golpeó dolorosamente contra el cuerpo del bicolor, que sirvió de escudo para el inconsciente villano en sus brazos. Entre sacudidas, golpes y giros violentos hicieron su descenso al techo sucio en el que Shoto había logrado anclar su caótica construcción mientras aún estaban cayendo. Shoto jadeó dolorido y apretó sus dientes para reprimir un alarido de dolor patético. Su cuerpo tembló y su brazo que estaba cubierto de hielo cedió finalmente ante el cansancio. Habían aterrizado a salvo. El adolorido hijo del Diabor se tomó un tiempo para respirar, todo su cuerpo se contrajo y pareció protestar ante sus acciones, así que se recostó con cuidado y rodó tan suave como pudo fuera del llamativo tobogán de hielo. Con poca gracia cayó de este aún con el pecoso en sus brazos y estiró su mano, esa que dominaba el fuego, y derritió tan rápido como pudo cualquier evidencia que lo relacionara o que fuera atrayente para el grupo de héroes que les perseguían. Luego de que el hielo se desvaneció, se permitió respirar una vez más calmado y profundo esta vez. Inhaló y exhaló con un alarido de dolor, pero se mantuvo firme y con sumo cuidado. Se enderezó a una posición sentada, cuidando que el joven inconsciente en sus brazos no tuviera ningún daño. Deku estaba hecho un desastre, había sangre seca y nueva manchando su rostro, su piel relucía pálida como el alabastro, sus labios estaban secos y pálidos bajo las manchas de sangre seca, olía a hollín, fuego, cenizas y muerte, el propio aroma a hierro de la sangre mezclada con el humo que habían aspirado al incendiar el recinto psiquiátrico lo sacudió. Te llevaré a un lugar seguro, dijo el bicolor, acunando con más cuidado el cuerpo del más bajo, la sangre manchando sus ropas. Shoto se incorporó lentamente tomando al proceso entre sus brazos en una posición al estilo nupcial, cuidando que la cabeza del peliverde estuviera bien acomodada en su pecho. Como pudo se aferró al cuerpo del villano inconsciente y caminó, reprimiendo quejidos de dolor hasta llegar a la puerta de la azotea y comenzar su lento descenso hasta la primera planta. Debía ser cuidadoso para poder llegar a la calle sin ser visto. Desgraciadamente el portero los vio cuando llegaron a la primera planta. Fue instantáneo, casi como un impulso básico de memoria corporal que solo años de práctica te permiten. El conserje los vio, la sangre, el rastro de hollín. Shoto le devolvió la mirada y a su vez buscó por cámaras. Ninguna a la vista. Entonces vino el hielo en forma de estaca clavada perfectamente en el pecho del pobre hombre que solo buscaba ganarse la vida. A Shoto eso poco le importó, para él la salud de Deku era lo primero y el chico estaba mal, nadie podía interponerse en su camino para llevarlos a ambos a un lugar seguro. Bien, murmuró para sí mismo, el bicolor podría quemar este lugar. También encendió su fuego como pudo, estabilizando el cuerpo del pecoso, pero este se quejó, fue un gorjeo débil y ahogado por la sangre. El pánico se apoderó del bicolor y huyó con el chico en sus brazos. Debía llegar al bar, el cuerpo de Deku estaba frío. Su corazón se apretó en un nudo doloroso y sus ojos se llenaron de lágrimas. Shoto jamás había visto al villano de ojos verdes tan débil e indefenso. Su estado actual trajo recuerdos del niño que vio ser humillado y acosado por no tener poderes. Vio las heridas, las palizas y apretó con más desesperación el cuerpo entre sus brazos. Te llevaré a casa, dijo frenéticamente contra la sien del más bajo mientras apresuraba el paso con sus doloridas piernas. Sus pulmones queman, cada respiración parece costar más que la anterior y no es capaz de controlar su aliento. Le arde la garganta y el peso del pecoso en sus brazos lo tiene entumecido mientras el aire despeina sus cabellos. Aún corre, la guarida cada vez más cerca y el chico inconsciente entre sus brazos cada vez más pálido y mortalmente quieto. El estómago de Shoto está revuelto y hecho un nudo. Pánico. Eso es lo que siente mientras patea la puerta del bar sin miramientos y grita desesperadamente por ayuda para el pecoso que se sacude levemente entre sus brazos por la violenta entrada.
Todo pasa esborrones desde ahí, hay gritos y alaridos agudos de preocupación, manos y preguntas, pero está tan cansado y sus brazos le duelen, alguien le quiere quitar a Deku de su agarre, el pánico se apodera del bicolor y lucha incapaz de reconocer quien intenta llevarse al pecoso, pero está tan aturdido y alterado que al final muchas manos logran separarlo del más bajo y él solo puede gritar y patear como un animal herido. Pasa un periodo incierto de tiempo hasta que es capaz de distinguir algo más que el ruido sordo de la televisión encendida que narra su masacre de la noche anterior. Ahora todo se desdibuja y mezcla en la ansiosa mente del bicolor, que llora y se sacude recién alcanzado por la totalidad de las emociones de todo lo que vivió en las pasadas horas. Pura violencia y salvajismo desmedido, sangre, gritos, lamentos, fuego y cenizas, muerte, destrucción y súplicas, gritos, gritos y más gritos. Su madre, ella también le gritó, ella intentó lastimarlo, otra vez, ella le dijo que jamás debió nacer, qué ironía piensa él y aunque no es consciente una escalofriante risa amarga es exhalado de su dolorido cuerpo cuando el grito distorsionado de esa mujer lo sacude. No es como si yo pidiera nacer, murmura con los dientes apretados y los ojos nublados por las lágrimas. Más violencia, ira, dolor, lamento y maravilloso consuelo. Manos cálidas. Fuego, un toque gentil y ojos desorbitados que lo miran hasta lo más profundo de su alma. Calor, palabras dulces y el toque descuidado, pero tan dulce sobre sus labios. Sangre, sangre sobre su rostro, sangre en sus manos, sangre opacando la pálida piel del pecoso. Caos, desorden, ruinas y destrucción. Su madre está muerta, y está feliz de que así sea, pese al dolor, al pánico y a la desolación de no sentir el peso del más bajo entre sus brazos, respira y se siente un hombre libre, como si su muerte lo liberara de un peso del que no era consciente. Es verdad, ella ya nunca más podría herirlo, porque él la mató y estaba feliz por eso y Deku también, ¿qué más importaba? Ella le dijo que nunca debió nacer, pero el pecoso lo miró con ojos tan dulces y preocupados, se enojó por él contra ella. Ellos estaban solos, Shoto se sentía frío y pequeño. Deku estaría bien. Casi estaba por romper en llanto una vez más, pero entonces llegaron más gritos, hubo golpes a lo lejos, más violencia hasta que el escozor de un puño en su rostro lo empujó a la realidad rompiendo apenas su estado catatónico. ¿Qué hiciste, maldito imbécil? Dabi, el tipo nuevo y francamente algo aterrador de apariencia desfigurada, lo sacude por el cuello de su ropa. ¿En qué momento lo agarró? Shoto no lo sabe, está al borde del colapso pero se aferra a las manos del mayor y trata de sacudirse. Otro golpe, más fuerte y duro, se estrella contra su rostro, hay un crujido desagradable y luego el familiar olor a sangre inundó sus fosas nasales, siente el calor líquido de la sangre sobre su piel. Le duele, ¿por qué la mataste? La vista del bicolor está borrosa y sus oídos zumbas con el sonido de la sangre caliente que se arremolina en su cabeza, pero no puede evitar resoplar, una risa oscura se le escapa y una sonrisa retorcida se forma en sus labios teñidos de carmín. ¿Y a ti qué te importa, imbécil? Escupe, tembloroso y patético, pero tan hostil y crudo que el mayor retrocede un poco y su agarre sobre el bicolor flaquea. La perra merecía morir, dice, la sangre manchando sus perfectos dientes y enloqueciendo más su expresión. ¿En qué te afecta a ti? No eres nadie. El veneno en la voz del menor de los Todoroki es punzante y agudo. Hay más gritos y luego el mordisco del dolor sacude nuevamente a Shoto cuando es empujado lejos del agarre del villano mayor por un enojado y muy armado Shinzo, que apunta al de pelo negro con un revólver plateado y la mirada más dura que el desorientado bicolor ha visto jamás. Aléjate de él, maldito loco, ordena el controlador de mentes. Entonces todo va cuesta abajo. Dabi grita y el fuego muerde y consume gran parte del lugar. Hay gritos y la conciencia amenaza con dejar al bicolor, pero se aferra y lanza hielo. Es débil pero logra proteger a Shinzo en lo que Kurohiri se mueve y Tomura actúa. Entre el caos y la violencia, Shoto aprende una vez más que la vida es una perra, que su familia está más jodida de lo que cree, y que su padre es un monstruo que crea abominaciones peligrosas y luego las pierde en el mundo. ¿Por qué? Preguntó el villano mayor, ¿por qué la mataste a ella en lugar de a él? Sus dientes castañean, nuestra madre era una víctima también. Y en el enojo de Dabi, Shoto ve conflicto y dolor, ve miedo, confusión y finalmente lo alcanza el recuerdo vertiginoso de un hermano que solía tener, un hermano que es apenas una vaga memoria en su cabeza, Toyami.
murmura y sabe, el bicolor lo sabe por el reconocimiento en los ojos del otro, lo sabe por su fuego que amenaza con quemarlo todo, lo sabe por cómo su cuerpo se sacude y su rostro se frunce. Este frente a él es su hermano, uno que todos creyeron muerto. Es un villano como él, un hombre loco y un asesino, así como él, pero pese a todo eso Shoto lo siente, está solo en esto, él llamó a su madre víctima que era él entonces. ¿Qué eran ellos? Ella pudo y debió irse en cualquier momento, pudo salvarlos. Ella lo desfiguró, ella lo abandonó y permitió el abuso. Shoto estaba solo. Encontró a un hermano muerto que estaba igual de trastornado que él, pero jamás se había sentido tan solo en toda su vida. ¿Qué haría Deku en su lugar? Él lo entendería, ellos eran iguales, ambos manchados de la misma sangre que los creó. Shoto era un niño solitario, uno con hambre de cariño y una muy preocupante dependencia emocional hacia un joven volátil y cruel que se deleitaba en la violencia y el dolor ajeno. Habían pasado horas, ya era pasado el mediodía y el pecoso seguía inconsciente y sin dar señales de despertar pronto, sus labios ya no estaban morados y su piel ya no asemejaba al alabastro, pero seguía débil e indefenso. Resistencia a su don, así le habían llamado a la condición que presentaba el más bajo, era lo que pasaba cada vez que el pecoso se excedía con el uso de sus particularidades, especialmente la telequinesis. El cuerpo del niño no había tenido la misma adecuación transicional que experimentaban todos los demás al crecer, no había manifestado su propio poder, por ende su cuerpo no se había adaptado a ello, por lo que era inestable en el mejor de los casos. La sanidad mental decrece drásticamente con la suma de sus poderes psíquicos, ejerciendo presión sobre su cerebro ya algo desequilibrado. En resumen, el cuerpo del niño era débil, la cantidad de poder que podía usar y que poseía lo quemaba y destruía por dentro si no era cuidadoso, en especial su mente, puesto que era un psíquico, el agotamiento mental y la sobrecarga de sensaciones en su cerebro lo freían por dentro provocando hemorragias interminables y un cansancio debilitante que a la larga lo volvió volátil e insomne. Deku era poderoso, quizás hasta un prodigio para haber logrado ese nivel de control aterrador que poseía siendo un adolescente, con un cuerpo no preparado lleno de un poder para el cual no tenía la resistencia ni el control, pero en este lado de la oscuridad los prodigios no existían, aquí no había espacio para individuos llenos de sí mismos e incontrolables. Deku fue entrenado, dura y cruelmente hasta que el dolor le pareció una mera molestia en el fondo de su mente, el mismo sensei fue quien se encargó de moldearlo hasta que su nueva inversión diera frutos, cada onza de su dominio sobre aquel poder que bien podía ser comparado con un potro desbocado era obra del esfuerzo y mérito del pecoso. Y si el más joven no hubiera demostrado potencial y resistencia ante la adversidad que se le presentó cuando obtuvo sus poderes, Sensei lo hubiera desechado inmediatamente, lo lleno de poderes, con el fin de que si no se adapta a ellos, entonces era más simple su transición a Nomu. A la larga todos eran peones en el juego del villano número 1 de Japón y pronto del mundo entero. Pero el villano de ojos verdes se había ganado su lugar con creces, no había dudas de su capacidad, no solo era diestro y resistente, también era cuidadoso y responsable con el uso de sus particularidades, ya nunca se excedía desde que había aprendido a usarlas, entonces eso lleva a preguntarse por qué fue diferente esta vez. Errático. Eso era algo que tenía molesto a Sensei, su discípulo más joven no era del tipo autodestructivo, no iba y hacía cosas que le afectarán de forma irracional, y sin embargo ahí estaba, pálido, maltratado y sobrecalentado por abusar de su don destructivo. El mundo entero ya había oído de sus actos, la sangre se acumulaba en la sombra de su identidad como villano, el fuego y la destrucción desmedida del que era capaz su pupilo estaban más que solo expuestas. El niño ante había cometido una masacre, mató inocentes, y si bien eso es algo que en realidad ya había hecho antes, esto fue diferente, esta vez fue más que solo no combatientes, fueron familias, niños y pacientes psiquiátricos inhabilitados, uno de ellos la esposa de un héroe reconocido como el número 2 del mundo. Peligroso. Si lo analizaba, el hombre entendía el razonamiento del pecoso y el bicolor tras sus actos, pero ahora mismo no estaba siendo del todo racional, mientras apreciaba la patética condición del niño al que había llegado a apreciar. Frágil.
mi descuidado aprendiz, debes cuidar tu cuerpo, tu vida me pertenece. La voz del hombre era oscura y sonaba alterada bajo la máscara gruesa de metal que usaba el desfigurado villano. Tienes un propósito demasiado grande en mis planes como para dejarte morir de una forma tan descuidada. ¿Qué necesita que haga, señor?, preguntó Kurohiro desde atrás, donde permanencia evaluando la condición del menor. Trae aquí a ese hombre y dile que acelerará el proceso si quiere mantener a la niña con él. Sensei hizo una pausa y dirigió su cabeza nuevamente en dirección al pecoso. Una de sus manos se movió en dirección de la cabeza del muchacho inconsciente y permaneció sobre sus despeinados cabellos. Y trae al Dr. Daruma ante mí. Las modificaciones en sus cuerpos van a tener que adelantarse si quiero que sobrevivan a mi poder tan frágil. Tras decir esto, el hombre dio una sola señal con la mano y Kurohiri abrió el portal que conectaba con su habitación habitual. Sensei desapareció en dicho portal y solo entonces las puertas del laboratorio del pecoso se abrieron para dejar ingresar a sus amigos. Preocupados, llenos de ansiedad y preguntas, el grupo conformado por los 3 amigos del pecoso se abrió paso en la habitación y fueron directamente hacia el chico que yacía inmóvil sobre la camilla. El único movimiento era el de su respiración superficial y pausada, casi indistinguible bajo la niebla de preocupación ansiosa que nublaban los ojos histéricos de los jóvenes. Maldita sea, está pálido y tieso, dijo rompiendo el silencio el estadounidense. Una de sus manos se apresuró a la muñeca izquierda del pecoso y fue a sentir su pulso, como si quisiera comprobar que realmente estaba ahí con ellos en el silencio. ¿Qué demonios lo poseyó para hacer todo esto?, preguntó más para sí mismo. Eso quiero saber, dijo Shinzo esta vez, muy amargado y crudo, la ira en sus labios escurriendo como miel agriada bajo el sol. Sus ojos oscuros por el enojo escrutaron al bicolor que tembló ligeramente bajo el peso de la culpa que parecía consumirlo cuando la mirada acusatoria del controlador de mentes lo aplastó. ¿Cómo es que el calculador y siempre responsable Deku, quien conoce sus límites y nunca juega en el borde, terminó así? La frialdad en la voz de Shinzo angustió al bicolor, que aún estaba demasiado conmocionado por todo lo transcurrido en las últimas horas. No te quedes callado, imbécil. ¿Qué demonios le dijiste? El enojo tomó el control y en un abrir y cerrar de ojos Shinzo ya tenía inmovilizado al conmocionado hijo de Endeavor, sus manos hechas puños sobre el cuello de la camisa chamuscada del bicolor y sus ojos como dagas amenazantes. Dímelo ahora, exigió el de ojos lavandas. Entre zarandeos y sacudidas, Shoto recobró algo de sí mismo y se zafó del agarre férreo del controlador de mentes. Yo solo lo fui a ver en la noche. Él estaba aburrido, despierto y con ganas de quemar cosas, dijo tan rápido como pudo. Yo no sabía. Él, Shoto se apagó y agachó su cabeza. Él no me dijo que estaba cansado o que necesitaba parar. Nos estábamos divirtiendo. De pronto Shinzo notó el temblor en los hombros del bicolor que pronto se extendió por todo su cuerpo. El chico estaba llorando, era una bola de ansiedad y estrés. Quería hacerlo feliz, quería verlo sonreír. Divagó él con heterocromía. Por eso quemé ese edificio departamental en el que solía vivir, por eso no me importaron los gritos de esas familias, de esos niños. Todavía no me importa, porque él lo disfruta. Un silencio pesado sofocó la habitación, mientras el bicolor se deshacía en lágrimas, incapaz de procesar realmente todo el caos que se acumulaba peligrosamente en su mente. Yo quise más, quería más de esa intimidad, de sus sonrisas, quería probar el mismo tipo de libertad que él tiene, la que ganó con sus propias manos. Las palabras de Shoto finalmente parecieron hacer clic en la mente de ambos villanos, y Denver finalmente volteó a verlo mientras sostenía la mano del controlador de mentes para calmarlo. ¿Qué hicieron?, preguntó Denver esta vez, no porque no fuera consciente de lo ocurrido. A estas alturas todo el maldito mundo sabía de ello, estaba en cada noticiero y por todo internet. No, ellos querían el porqué, el panorama completo. Le dije que quería hacer lo mismo que él, quería matar a mi madre y ser libre de ella y del dolor que me causó la mano del bicolor. Fue por inercia hacia su cicatriz ahora más maltratada, debido a los arañazos que él mismo se había infligido durante su ataque de ansiedad. Así que, fuimos ahí, reímos y gritamos y lloré, y me rompí y la rompimos a ella. Divagó en una sucesión acelerada de palabras, dándoles una mirada retorcida al dude, que dejó escapar un jadeo bajo mientras un escalofrío tétrico les recorría la columna. Eran los ojos de un mañico, muy similares a los del pecoso.
Me dijo que no debí nacer, ella me gritó y yo me perdí, pero él me sostuvo y me dijo que fuera y naciera de nuevo, que abrazara el fuego, nacimos de nuevo entre las llamas y las cenizas. Los ojos heterocromáticos del bicolor viajaron hacia el niño que dormía y una mueca de dolor se apoderó de sus facciones. Había sangre, tanta sangre, mía, suya y de ellos, gritos, calor, tanto calor y su hemorragia no se detenía. Yo no sabía qué hacer, sabía a hierro y fuego, me quemaba, pero me gustó. Hubo una pausa en la perorata del bicolor mientras se incorporaba y caminaba en dirección al pecoso. Nosotros cruzamos algunas líneas y quemamos nuestras vías de escape. La mano de Shoto fue a sus labios y los acarició con una delicadeza impropia de la mirada oscura y depredadora que adornaba su rostro. Ustedes son un desastre, dijo finalmente Shinzo, ya más calmado, avanzando hacia Shoto. Perdón por eso de antes, dijo. No, estoy acostumbrado a ver a mi mejor amigo en este estado, y eras el único al que podía y quería culpar, pero por lo que me dices, en realidad al que debo golpear, cuando despierte es a él. Shoto le dio una sonrisa leve que tanto Denber como Shinzo contestaron. Esto es muy lindo y todo, dijo de pronto Deku desde la camilla, atrayendo la atención de todos a su alrededor. Pero si te atreves a golpearme esta vez podría realmente morir, bromeó débilmente antes de que sus amigos lo aplastaran en un abrazo apretado y sofocante. Eres un idiota, susurró Shinzo contra el pecoso, pero no hizo nada. Puede ser, pero soy su idiota, respondió con seguridad. Le saca el de ojos verdes disfrutando del abrazo. Ahora que tanto me perdí. Ante la pregunta de Deku, el trío se miró y ahí comenzó la narración de todo lo sucedido, desde que se desmayó en el aire, hasta la pelea de Shinzo y Shoto. ¿Cómo que Dabi es tu hermano supuestamente muerto?, gritó alterado el pecoso agarrando el rostro maltratado del bicolor. Y además te golpeo, maldito bastardo, dijo acariciando la mejilla de Shoto en un gesto quizás demasiado íntimo para dos amigos. Ujun, sí, dijo incómodamente Shinzo atrayendo la atención sobre sí mismo. Bueno, la familia de Shoto es un asco, habló esta vez Denber. Tu viejo es un monstruo, un bastardo loco en verdad, mira nada más a los dos hijos psicóticos que creo. Ante las palabras del estadounidense se produjo un silencio extraño que ninguno quiso llenar. Vámonos de aquí, dijo finalmente el pecoso, poniéndose hábilmente en pie. Quiero darme una ducha y comer algo. Dicho esto comenzó a caminar siendo rápidamente seguido por el trío. Si fueran una flor, ¿cuál sería?, preguntó de pronto Denber desde el suelo mientras miraba al grupo, el humo de su cartucho a medio consumir expelido de sus labios con placer cuando se enderezó solo un poco para verlos mejor. Sus ojos enrojecidos pararon en el pecoso, que resopló divertido. ¿De dónde vino eso?, preguntó negando entretenido con la cabeza. Había esta señora dulce donde yo vivía, que me alimentaba cuando las cosas en mi casa eran demasiado terribles antes de conocer a mi antiguo grupo, dijo el estadounidense, casi batallando con el japonés. En su estado ido era una anciana dulce, pero llena de tatuajes, la mayoría flores. Le gustaban las flores, sabes, divago. Tenía toda la maldita casa llena de flores, y hasta era dueña de una florería. Denber bufó entonces conteniendo una risa antes de darle otra calada al cartucho. Me agradaba ella, me enseñó el lenguaje de las flores y todo. Ante esa declaración Deku se animó. Yo sé un poco de eso, no sabía que te interesaban esos temas, comentó sin malicia, a lo que Denber solo se encogió de hombros y rebuscó entre sus cosas bajo la cama hasta salir con un desgastado cuaderno. Aquí están mis anotaciones, hay dibujos y recortes de flores y plantas con sus respectivos significados y funciones, explicó entre tartamudeos y maldiciones, cuando el inglés se le escapaba y parecía olvidar las palabras en japonés. Olvidaba lo elocuente que te pones al fumar hierba, dijo Shinzo de pronto. Digo, te cuesta hablar nuestro idioma y todo, pero igual eres jodidamente hablador. Denber solo le dio una sonrisa divertida con todos sus dientes y le lanzó el cuaderno. Yo soy sin dudas una anémona, ella solía decirme así. El mayor pareció decaer un poco y suspiró, fue lento y corto. Su pequeña anémona silvestre. Shinzo y Denber parecieron notar como el ánimo del invisible había bajado. ¿Qué representa esa?, preguntó finalmente Shoto, aún desde el sillón con pañuelos en sus manos y una bolsa con papeles llenos de sangre a su lado. Su nariz todavía sangraba y la quemadura en su mano era obvia, pero no estaba tan mal como antes. Dabi le había dado un buen golpe, unos buenos golpes mejor dicho, cuando se enteró de lo que le hizo a su madre, la madre de ambos. Era extraño que fueran hermanos para el grupo. No tanto si conoces el contexto del que vienen y el dolor con el que crecieron.
significa abandono, persistencia y perseverancia, puede ser una de las tres o todas ellas, explicó, dejando salir otra gran bocanada de humo. Yo creo que las tres me quedan bien. Es la primera en la página 1, por ella aprendí el significado, dijo Denver un día. Le pregunté y me explicó que las flores tienen significados y me dijo lo que ella quería decir cuando me llamaba así. Siguiendo sus palabras, el dúo de villanos abrió el cuaderno y vio unos cuantos recortes y dibujos obviamente infantiles de dicha flor. Era una anciana dulce, comentó Shinzo en un tono bajo y delicado, mirando al mayor con calma. Denver sonrió y dejó escapar una risa pura y alegre. Si lo era, me cuido bien, debí quedarme con ella. El estadounidense negó rápidamente con una sonrisa en su rostro. Si me hubiera quedado con ella no los hubiera conocido, posiblemente sería un florista aburrido que vive en una casa que no le pertenece y que pelea con los verdaderos hijos de la mujer. ¿Tenía hijos?, preguntó tontamente el controlador de mentes. Sí, un bastardo creído que nunca iba a verle, que en realidad era un pésimo hijo. Maldito cerdo mal agradecido, estoy feliz de haberlo apuñalado, exclamó con una sonrisa orgullosa. ¿Lo apuñalaste?, Deku preguntó divertido, imaginando la escena. Sí, respondió con igual diversión el mayor. Años después, cuando ya era parte de la pandilla, fui herido a verla, porque estaba triste, melancólico y drogado hasta las nubes, y quería a alguien que me amara como a un niño pequeño, ¿sabes? Divagó un poco el más alto. En fin, no la encontré a ella. El bastardo ahora vivía en su casa, y la había mandado a un hogar de retiro para quedarse con la propiedad. Deku jadeó ofendido, y Shinzo se unió mientras Shoto comentaba un amortiguado: no lo puedo creer. Sí, así que enojado y algo pasado de emociones, le enterré mi navaja en las costillas, y lo dejé ahí desangrándose cuando su esposa llegó. No sé qué fue de él, corrí para que no me pillara la policía y nunca más volví allí. ¿El bastardo estaba casado?, exclamó sorprendido el controlador de mentes. Tenía jodidos hijos y todo, tan antipáticos e insoportables como el Denver chasqueó la lengua. Uno de ellos era 2 años mayor que yo y el otro era menor que yo por casi 6 años. Una vez, mientras ella me estaba enseñando de flores, llegaron sin avisar y exigieron atención. Se imaginarán que no les encantó la idea de un niño extraño con su abuela, mocosos engreídos. Hay quienes no aprecian tener una buena familia, comentó cabizbajo el bicolor. Todos estaban de acuerdo, nadie aquí había crecido con una buena experiencia familiar. Sí, pero dejemos eso de lado. ¿Qué flor?, insistió volviendo a la pregunta original el invisible. El trío resopló en un coro exasperado. Bueno, yo creo que sería una licoris, más que nada porque me gustan, dijo finalmente el pecoso. No recuerdo bien lo que significaba, porque aprendí más sobre rosas, explicó encogiéndose de hombros. Denver solo rió. Realmente divertido. Tenías que escoger la llamada flor del diablo. Es conocida como la flor del inframundo y todo de alguna forma parecía verdaderamente divertido por la implicación. Bueno, sí, te queda, aunque te imaginaba más como una rosa. El pecoso rió. ¿Una negra?, preguntó divertido por el cliché. Diablos, no, eso es muy básico, negó rápidamente el estadounidense. Una rosa azul quizás, casi dudo. El mayor, el color no importa tanto. Eres una rosa con espinas. Deku lo miró entre divertido y perdido. Gracias. Denver negó entretenido. Las espinas en una rosa significan dolor y el sufrimiento que este sentimiento puede ocasionar. Niégame que no te pareces. Shinzo y Denver rieron chocando los 5. Bien, lo que seas, enfurruñó el pecoso. Sigo eligiendo la licoris. Sí, bebe llorón, se burló Shinzo chocando su hombro contra el de Deku. Yo no sé qué flor sería, dijo Shinzo de pronto, sus ojos lavanda perdidos en la distancia. Eres una cosmos. Los ojos del mayor parecieron cambiar, algo en ellos perdió la dureza, se ablandaron y pareció mirar con un cariño al de rebeldes cabellos morados. Sí, eres un cosmos, transmites paz, integridad y modestia. De pronto la mano del más alto acarició el rostro del controlador de mentes, fue con su dorso tan suave y cuidadoso como pudo, casi como si temiera que el otro se rompiera a su toque. No merecías toda esa mierda. El ambiente de pronto se había vuelto extraño y el pecoso tosió casi incómodo por la situación, rompiendo la extraña tensión entre sus dos amigos más antiguos. Y en fin, ¿qué sería Shoto?, preguntó algo nervioso el controlador de mentes, dirigiendo la atención de todos al bicolor.
Shoto es fácil. La risa casi maliciosa que dejó escapar el estadounidense llamó la atención del bicolor, que lo miró con ojos cansados. Él es una rosa salvaje, la pequeña rosa salvaje de Deg. Lo último, lo murmuró para que solo el dúo ante él pudiera oírlo. Página 30 señaló aún con una sonrisa zorruna en sus labios. Shinzo encontró la página con el desprolijo número 30 y bufó divertido. Todos somos un poco como esto, pero sí, Shoto es sin duda una rosa salvaje. La misma diversión burlesca de Denver ahora también en su voz. Como si supieran algo que el bicolor no, algo más allá del significado de la misma flor. ¿Qué dice?, preguntó curioso el bicolor incorporándose del sillón para ver el contenido. No te muevas, lo detuvo el pecoso antes de incorporarse y caminar hacia él para empujarlo de regreso al sillón y sentarse en el reposabrazos con sus pies sobre el bicolor. Shoto no se movió, solo miró al pecoso y dejó que sus ojos se cerraran cuando las manos de este jugaron con su cabello. ¿Te pareces?, fue todo lo que dijo el más bajo con una risa indescifrable, pero oscura. Había algo en los ojos del pecoso, algo oscuro y siniestro, pero eso siempre había estado realmente ahí, al menos desde la primera vez que intercambiaron miradas. Era como una sensación de peligro que lo atrapaba, una invitación tentadora. Un desafío mudo. A Shoto le gustaban sus conversaciones mudas con sus ojos como únicos protagonistas. Pero esto era distinto, no era el mismo desafío ni la oscuridad atrayente, había una diversión silenciosa, casi socarrona. Los labios del peliverde dejaron los del bicolor con lentitud. El calor de estos fue inmediatamente extrañado por el más alto, que siguió inconscientemente el movimiento del pecoso, persiguiendo sus labios, aún sumido en el subidón de adrenalina que le provocó el intercambio de besos. Deku rió, realmente se rió, largo, agudo y muy ruidoso, la diversión mórbida y casi cruel goteando en sus risas desordenadas. Ojos oscurecidos, de nuevo estaba esa burla muda, esa diversión cruda en su mirada y en la forma en que miraba al menor de los Todoroki, casi como si se estuviera divirtiendo con sus acciones, como si disfrutara de un juego del cual el otro no era consciente. Poco sabía Shoto que en realidad, gran parte del pequeño villano de ojos verdes sí estaba jugando con él. Y yo, como lo estaba disfrutando. A Deku le gustaba la atención, la devoción y la absoluta adoración que el bicolor tenía en sus ojos cuando lo miraba. Quería todo de él, si podía ser el centro de su mundo y dominar cada una de sus acciones. ¿Qué tan divertido sería? Peligroso. A Deku le gustaba sentirse en control, porque creía y sentía que no había tenido el control de nada en toda su vida hasta ahora, e incluso ahora, aún era un secuaz, uno útil, sí, pero él no era quien ejerce total control. Pero con Shoto era diferente y eso parecía embriagar sus sentidos y estimular las partes más oscuras, egoístas y devastadoras de su mente corrupta. Profano. Sus labios sabían a algo violento y amargo, quizás solo era la mezcla de sangre por el puñetazo agresivo y descuidado que Davi había estampado contra el bicolor hace un momento. Se besaron, más de una vez, muchas veces de hecho, y le gustó cada vez. ¿Eso lo hacía gay? No lo sabía, nunca se había sentido atraído por nada ni nadie, y jamás le había gustado nadie. Se detuvo en seco. ¿Le gustaba Deku? ¿De verdad? Shoto miró rápidamente en dirección al pecoso que reía junto a la chica rubia cuyo nombre no recordaba bien aún. Estaban muy juntos, eso no le gustó. Ardor, celos. Las cosquillas en su estómago se transformaron en una molestia ardiente cuando ella se aferró a su brazo y Deku la abrazó por los hombros entre risas. Algo oscuro se arremolinó en su cabeza y de pronto los besos compartidos le supieron amargos y a poco. Quería más contacto, más atención, sus pieles juntas, sus respiraciones combinadas. Deku era suyo para arruinar, nadie más lo sacudía como él. A él le gustaba el pecoso, le gustaba Deku. Y eso fue jodidamente aterrador. De pronto las cosquillas en su estómago y el escozor de ira que le provocó el contacto entre el pecoso y la rubia cobraron sentido, pero no podían ser las mariposas que todos los enamorados describen. Aterrador. Esto era demasiado nuevo y extraño, era algo poderoso y oscuro. Deku le dijo a Shoto que las rosas salvajes le quedaban bien. Shinzo se rió de eso y dijo que de entre los tres ciertamente era al que mejor le quedaban. Shoto quiso correr. ¿Qué había querido decir con eso?
No lo sabía, de pronto el golpe de su hermano pareció doler más pese a que ya solo era un fantasma en su memoria y Shoto corrió lejos de la realidad queriendo escapar de lo que sentía, porque era demasiado grande y nuevo. Le gustaba Deku, le gustaba un chico, eso era normal, quizás raro para algunos pero era normal para él, lo que no era normal era Deku y la malicia en sus ojos. Corrió y siguió corriendo hasta encontrar el dormitorio de Denver, donde ingresó rápidamente la clave tras prender la computadora y escribió con frenesí qué significa la rosa salvaje. Se sentía enfermo. Shoto se congeló y leyó el contenido 1, 2 y 3 veces hasta que sus ojos se cerraron, cuando fue incapaz de negar lo cierto tras el significado. Era casi amargo lo verdaderamente bien que le quedaban dichas rosas. Te seguiré a todas partes. Le gustaba Deku y el otro lo sabía, Shinzo también parecía saberlo y se habían besado y le había gustado y sí, lo seguirá a cualquier lado y haría lo que el otro quisiera. Era aterrador, pero de una forma extraña y retorcida le gustó que el otro estuviera al tanto de su quizás insana devoción. Lo que Shoto tenía no eran mariposas, sino que arañas en la barriga, unas con un veneno tóxico y fatal, que nublaban su juicio y lo dejaban a la merced de los caprichos del villano de ojos verdes. Él era una solitaria rosa salvaje sin espinas, y se había enamorado de una araña venenosa y fría. Rosa sin espinas. Sin miedo. Rosa sola. Inocencia. Gracias por leer, y perdón por esta espera, la verdad ha sido difícil para mí en el último tiempo, se me ocurrió tomar mi tesis un año antes de terminar mi carrera, lo que terminó bien, porque aprobé con honores, pero no miento cuando digo que estuve una semana entera viviendo de energética y estrés para el final antes de la defensa. En fin, perdí mis trabajos, no he encontrado uno y además me disloqué el hombro y me esguince un dedo, así que la vida ha sido realmente un asco, pero tenía este capítulo casi terminado y quería publicarlo, así que me dediqué a hilar las partes y espero que le haya gustado. De nuevo, gracias por leer y perdón por la demora, nos leemos luego vie.